Buenas tardes con todos. Soy la doctora Ivy Salas Alarcón. Soy médico geriatra del Hospital Sabogal. Soy la encargada y la coordinadora de la unidad de atención domiciliaria de cuidados paliativos del Hospital Sabogal, denominado COPOE Sabogal. Quiero agradecer el día de hoy a la unidad de Padomi, que me ha invitado para poder transmitirles un poco mi experiencia con respecto al manejo de los síntomas respiratorios, que van a ser disnea y tos. Espero poder ser lo más didáctica posible y transmitirles el manejo, la experticia que hemos logrado en estos 14 años que venimos trabajando en la unidad de cuidados paliativos domiciliarios del Hospital Sabogal. Primero que nada, esta exposición se va a ver desarrollada en función de 4 puntos específicos: la introducción, la fisiopatología, el manejo y el tratamiento, y algunas conclusiones o recomendaciones en relación al manejo de la disnea y de la tos. Entonces, en lo que respecta a disnea, en manejo domiciliario, cuidado domiciliario paliativo, tenemos que entender que, si bien es cierto, mucho hablamos de dolor o mucho hablamos del sufrimiento, tenemos que entender que la disnea es una sintomatología bastante frecuente en pacientes a final de vida y que realmente va a requerir una evaluación o va a requerir una intervención global y multimodal para poder llegar realmente a un manejo adecuado. Junto con la fatiga y el dolor, generalmente la disnea es uno de los síntomas que más nos desafían como equipo tratante para poder lograr realmente la mejora del sufrimiento y de la calidad de vida del paciente. Hay que considerar también que la disnea, al ser multifactorial o tener un mecanismo de acción bastante complejo, tenemos que entender que a veces los objetivos de tratamiento como equipo de salud tienen que verse de manera amplia, de manera global y realmente con unas expectativas acorde a cada paciente. Realmente, cuando nosotros vamos a hacer la evaluación de los pacientes en cuidado paliativo en domicilio, realmente la dificultad respiratoria que dicen sentir que es disnea realmente es bastante disruptiva en su modo de vida, limita mucho y generalmente se asocia a grandes componentes de angustia, tanto del paciente como de la familia. Realmente la presencia de disnea va a generar que los pacientes tengan una limitación muy marcada a la movilidad, que generalmente pueden determinar el estado de postración del paciente, no tanto la patología de fondo como este síntoma que generalmente los termina obligando a estar en cama o realmente junto a un balón de oxígeno, de darse el caso. Realmente esta limitante genera una cascada de eventos negativos. Paciente genera ansiedad, depresión, paciente generalmente va a disminuir su calidad de vida, tienen un mayor riesgo de hospitalización. Cuando el paciente siente que no puede respirar, siente que se ahoga, lo primero que se hace es enviarlo rápidamente a la hospitalización. Entonces, esto va a generar todavía una cascada más tórpida de un desarrollo negativo del paciente y el pronóstico que teníamos establecido para él. Entonces, necesitamos comprender qué es la disnea para poder ver cómo la vamos a afrontar y cómo la vamos a manejar. Obviamente ya todos sabemos que la disnea es una sensación subjetiva que se define como una conciencia desagradable de dificultad respiratoria y la necesidad de aumentar la ventilación, y es un síntoma muy personal que solo lo puede evaluar el paciente de acuerdo a la intensidad y a las características. Es importante entender
que la taquimia no necesariamente significa disnea. Y en el caso de que haya problemas de comunicación o que el paciente no nos puede expresar esta sensación desagradable, entonces la musculatura respiratoria accesoria, su uso es lo que es un signo más evidente de disnea en aquellos pacientes que no se pueden comunicar. Vamos a hablar de la fisiopatología. Y en esta fisiopatología tenemos que entender que la disnea, ya que tiene muchos receptores involucrados en ella, definitivamente va a tener una percepción del síntoma. Ese síntoma va a tener un impacto, ese impacto va a generar un sufrimiento afectivo y todo va a sumar para la manifestación clínica de la disnea. Entonces, nosotros tenemos que la disnea es un síntoma que tiene que ver con la percepción que tenemos a través de receptores. Tanto en el tallo cerebral, hay quimioreceptores centrales, hay periféricos a nivel de garganta, hay receptores carotídeos, hay termorreceptores de la vía respiratoria, hay compromiso muscular, fibra C y receptores J a nivel torácico, y obviamente el ejercicio y la musculatura diafragmática juegan en el papel de la fisiopatología de la disnea. Entonces, nosotros tenemos que, y me dirán, doctora, ¿por qué es que nosotros tenemos que reevaluar y recordar la fisiopatología? Porque generalmente estamos asociando mucho la disnea con la dificultad respiratoria, la disnea con dar un medicamento para calmar. Y realmente tenemos que entender que la disnea se puede presentar por múltiples factores, por múltiples causas, por diferentes mecanismos de acción, y nosotros probablemente podamos atacar un mecanismo de acción o un receptor, y por ende nuestra respuesta y la expectativa que nosotros tengamos de manejo se va a ver limitada si es que nosotros no evaluamos y recordamos el cómo se produce y cómo se produce en nuestros pacientes esa disnea. Entonces nosotros tenemos que entender que puedo tener un problema de disnea por realmente un proceso a nivel de una afectación a nivel central, a nivel límbico, puedo tener un compromiso realmente restrictivo a nivel pulmonar, puedo tener un problema de una baja saturación de oxígeno que me esté generando el problema y haga que se activen todos mis músculos accesorios y sienta la sensación a nivel central. Todos estos factores van a determinar, uno, que yo pueda ver cómo percibo este síntoma, y dos, que realmente vamos a ver cómo es que está afectando las estructuras de nuestro organismo en el mecanismo de la disnea. Entonces, una vez que nosotros, y espero de manera resumida haber podido explicarles que debido a la fisiopatología de la disnea, nosotros tenemos que tener en claro que para el manejo, yo primero que nada tengo que evaluar y diagnosticar a mi paciente. Debo saber realmente si es disnea o no, qué estadio tiene o su gradación, y el por qué o cuál es el motivo que me esté generando el problema para poder embarcarme en el camino de poder manejarlo. Segundo, y es algo muy importante en esta exposición, es que nosotros tenemos que tener en clara que hacer tan complejo la fisiopatología de la disnea va a ser muy difícil en el contexto de estos pacientes que yo pueda desaparecerla o curarla. Entonces lo que vamos a hacer es intervenir más que tratar. Y obviamente en el contexto del paciente que estamos teniendo y el estado de su enfermedad, está de más decir que más vamos a asistir y acompañar que realmente curar este síntoma. Entonces, de una manera más o menos protocolar o de una manera ordenada, cuando nosotros tenemos un paciente que dice
un paciente con disnea, yo tengo que proceder primero a la evaluación del paciente. Yo tengo que valorar cuál es el estado basal del paciente. Podemos usar múltiples escalas, ya sean unidimensionales, ya sea el VAS o el Borg, o pueden ser multidimensionales como el ESAS. Yo siempre he sido muy práctica y siempre he recalcado que hay múltiples escalas, hay múltiples formas de valorarla. Lo más importante es que realmente nosotros tenemos que describir, escribir y reportar qué es lo que yo estoy encontrando en la escala o de la manera que realmente me sea más útil y más práctica. Yo no recomiendo usar una escala sumamente precisa y compleja si realmente al momento de llegar a casa no la voy a aplicar y en mi historia clínica o en mi nota no voy a poner realmente el estado basal y el estado en el que encuentro a mi paciente. Entonces, realmente se recomienda de manera fácil o de manera práctica que nosotros nos acostumbremos a describir y a poner una gradación para poder realmente evaluar el manejo posterior. Entonces, a veces ponemos paciente refiere dificultad respiratoria y no sé qué tanto, después no escribo si hay uso de musculatura accesoria, solo lo describí de manera escrita en la nota. Yo realmente, si voy a describir un síntoma de esta importancia que requiere esta intervención, yo tengo que describir y poner el paciente refiere que tiene dificultad respiratoria, que a mí me gusta el ESAS, lo voy a graduar, refiere un 7, refiere un 6, refiere un 5. Hace 2 semanas, antes de que pasara este evento, cuánto sentía de disnea, lo describo, pero es importante, por favor, registrarlo. Una vez que yo o nosotros hemos identificado el síntoma, hemos encontrado la graduación, viene la segunda parte. Yo tengo que reevaluar si este síntoma que yo estoy encontrando, sea leve, moderado, severo, dependiendo de la escala que yo escoja, sea un 3, un 4, un 8, esta manifestación es reversible o no, porque depende mucho del patrón de reversibilidad para que yo pueda determinar qué tan rápido, qué tan intenso va a ser mi intervención y qué expectativas yo voy a tener del objetivo terapéutico que me planteo. Para yo poder evaluar la reversibilidad de un paciente con disnea, yo tengo que saber o indagar cuál es la causa o el problema que me está causando esta dificultad respiratoria o que me está causando esta sensación desagradable, ¿no? Considerando que puedo tener múltiples causas, las cuales van a sumar a que yo realmente pueda evaluar si esto es reversible o no. En el tercer punto que siempre nos describen en las guías y en el protocolo, es que nosotros tenemos que ver si esta disnea está asociada a una asociación con hipoxia. Realmente este paciente, esa sensación desagradable se acompaña de hipoxemia para yo realmente poder ofrecer una mejora aportando oxígeno. Realmente podré mejorar de repente los parámetros oxigenatorios y con ello de repente poder tener una mejoría de la sintomatología. Pero si no, es tener oxígeno, usar cánula o hacer un aporte de oxígeno. Recuerden que significa, como ya lo mencioné al inicio, tener al paciente al lado obligatoriamente de un aparato que le provea dicho suministro, lo cual generalmente ocasiona una gran afectación en su calidad de vida. Por último, nosotros tenemos que ver las características de este síntoma para poder ver si es que la presentación de ellos ha tenido que ver si es agudo, si es algo que ha ido progresando poco a poco, si realmente hay algún factor que haya agravado esta condición que pueda ser reversible y que pueda yo intervenir para mejorar la molestia que refiere el paciente, ver si hay otro síntoma asociado, de repente hay dolor, de repente hay ansiedad, de repente
repente hay problemas de naturaleza, de repente una neuropatía periférica, que me puede estar generando mayor disnea en este paciente. Y lo otro, por ejemplo, que es muy importante, ver si realmente tengo un examen auxiliar que, por ejemplo, me podría justificar la presentación de este síntoma. Por ejemplo, que yo pueda tener una anemia, lo cual me puede generar una sensación de disnea que podría ser reversible. Entonces, usando el esquema que les estoy planteando, deberíamos tener una perspectiva de manejo con respecto a la disnea. Como les estaba mencionando, ustedes pueden ver en este cuadro de las causas cuáles son todas las causas que me podrían causar disnea, para que nosotros podamos entender realmente qué tan complejo es el manejo de esta sintomatología, qué tan complejo va a ser la expectativa que tengamos de solución del problema. Yo tengo que hay causas que pueden ser, por ejemplo, en pacientes oncológicos relacionados directamente al cáncer. Por ejemplo, tengo pacientes con ascitis, pacientes con hepatomegalia, pacientes que tienen una invasión pleural, pacientes que tienen, por ejemplo, tumoraciones que son de cabeza y cuello, pacientes que tienen parálisis frénica por compromiso de tumoraciones que pueden ser a nivel gástrico. Hay carcinomatosis linfangítica que puede generar problemas. Obviamente, teniendo como causa, nosotros sabemos que definitivamente puede ser una causa de origen incluso hasta mecánico de la disnea. Definitivamente nuestra expectativa de tratamiento va a cambiar y nosotros tenemos que tenerlo claro, porque nosotros tenemos que manejar nuestras expectativas y transmitir tranquilidad y un panorama más claro al paciente y a su familia con respecto a la intervención que le vamos a brindar. También, obviamente, hay causas indirectas que las podemos ver ahí, como por ejemplo la anemia. De repente hay un problema respiratorio como una neumonía. De repente tenemos caquexia, que hace una dificultad respiratoria asociada a fatiga. Pacientes con atelectasias pasivas por inmovilización, trastornos hidroelectrolíticos, que podríamos manejarlo, que podrían ser causas reversibles, que realmente podrían aminorar la sintomatología si yo los corrigiera, ¿no? Aparte, hay disneas que están relacionadas a patologías que no tienen que ver con el cáncer, que nosotros tenemos que ver que son comorbilidades preexistentes o asociadas a nuestro paciente. De repente el paciente está cursando con ansiedad, el paciente tiene antecedentes de asma, ya es un paciente con un EPOC, con un EPIT, pacientes obesos mórbidos, que son los menos frecuentes, pero como podemos ver, hay tantas causas con tantos diferentes mecanismos de acción que obviamente asusta un poco enfrentarnos a este síntoma que puede tener tantas causas, causar este síntoma por diversos mecanismos y ver qué es lo que nosotros vamos a poder ofrecer para minorar esta molestia y brindar una mejor calidad de vida a nuestro paciente. Entonces, nosotros, una vez que hemos evaluado las causas, la reversibilidad, veo cuál es la gradación de mi paciente con disnea, yo tengo que manejar 3 tipos de intervenciones, si es que no son más, pero en líneas generales los hemos centrado en 3. Uno es la guía y apoyo no farmacológico, el segundo es el tratamiento farmacológico y luego es la oxigenoterapia, que se ha visto que solo es beneficiosa en aquellos pacientes que tienen disnea asociado a hipoxemia. En relación a la guía y el apoyo, que es realmente uno de los factores más importantes, tenemos que ofrecer al paciente, a la familia y a nosotros como equipo de salud realmente todas las condiciones que nos brinden a minorar por diferentes aspectos esta molestia. Molestia que de repente no vamos a poder desaparecer del todo y nos tiene que quedar claro, primero nosotros como equipo de salud, para luego transmitirlo al paciente. Ofrecemos una posición cómoda, que el paciente no haga un gasto de energía innecesario.
hay que considerar que el paciente no puede estar pendiente todo el tiempo de la molestia de la disnea, hay que introducir distractores, hay que introducir una compañía tranquilizadora, obviamente tiene que haber un ambiente que sea tranquilo, ventilado, que dé la sensación de ventilación, que ayuda mucho. Obviamente el reforzamiento muscular para mejorar el patrón respiratorio. Se tiene que limitar la cantidad de personas en la habitación, evitar el estrés en la manera de lo posible y obviamente las corrientes de aire fresca hacia el rostro mediante ventiladores puede ayudar a sentir, a minorar la molestia. Una vez que hemos evaluado, nosotros también podemos manejarnos en base a un flujo de atención. Entonces, los flujos de atención es como yo podría de manera ordenada irme orientando al manejo del paciente. Estos flujos de atención, por favor, se tienen que usar una vez encontrado la base de la evaluación, la reversibilidad, la asociación de hipoxemia y a las características, juntamos esa base y la trasladamos a las respuestas que nos manda un fluxograma de atención. Yo les he puesto que es una manera sencilla, pero fluxograma de atención hay muchos. Nos va a ayudar el que a nosotros nos sea más fácil ordenarnos en función del planteamiento que ya les mencioné anteriormente. Si yo tengo una disnea, obviamente de manera general, nosotros tenemos que ver como primera causa si es tratable o no, por no decir si es reversible o no. Si definitivamente no es reversible, se plantea valorar el uso de oxígeno para ver si tiene realmente hipoxemia o no, y obviamente se plantea un tratamiento farmacológico sintomático que puede ser mediante morfina de acción rápida o y haciendo la salvedad de que si este paciente es un virgen opioides o si ya los ha tomado antes, se maneja la dosificación o el reajuste de dosis. Si nunca lo ha tomado antes, se plantea de 2.5 a 5 miligramos vía oral o subcutánea de inicio. Y si realmente el paciente ya tomaba opioides por otra causa antes, generalmente se aumenta el 50% de la dosis diaria y se dosifica cada 4 horas. Se espera que esta disnea o este síntoma ceda o aminore en todo caso, y si es que el síntoma cede, se continúa con la morfina a demanda si no tomaba opioides antes, y si los tomaba, se hace un incremento de dosis del 25 al 50% como se planteó. Si no logro ningún beneficio o si no logro aminorar la sintomatología, generalmente recomiendan asociar prometacina o asociar un benzodiazepina si es que hay ansiedad de por medio. Si realmente la causa es tratable, como ya lo mencionamos, trato la causa que me debe generar una disminución del impacto del síntoma. Si es broncoespasmo, si es insuficiencia cardíaca, si es anemia, realmente tendríamos que controlar la sintomatología. Nosotros tenemos documentación institucional que trabajamos en el 2021 con respecto al manejo de la disnea en pacientes que son de cuidados paliativos. Generalmente siguen también el mismo manejo, hay que hacer una historia clínica, hacer un buen examen físico, ver los estudios complementarios que se le planteó al inicio y básicamente volvemos al esquema. Estudiamos las causas y dichas causas nos van a permitir corregir hasta cierto punto el síntoma y si en el caso de que sea un manejo paliativo, ver si hay ansiedad de por medio y usar una medicación como lorazepam o clonazepam o midazolam, dependiendo de la causa. Y lo otro es que si yo he hecho una evaluación mediante esas de la sintomatología, yo puedo considerar opioides si está de 1 a 3, si la patología está graduada, dependiendo del EVA o del ESAS, de 4 a 6, yo puedo empezar morfina como se indicó, y si son pacientes que realmente tienen una sintomatología muy demandante, yo puedo empezar por vía subcutánea o endovenosa, dependiendo obviamente, como ya mencionamos, si ha usado opioides o no.
ver si aplicar las medidas farmacológicas, y obviamente también tenemos que si no hay respuesta o no hay ningún síntoma, nosotros tendríamos que considerarlo como un síntoma refractario y considerar la sedación de darse el caso, ¿no? También mencionamos que el documento que elaboramos después de una ardua revisión del manejo de disnea en pacientes con enfermedad avanzada, volvemos a lo que les hemos recalcado, ¿no? Uno, por favor, la evaluación y el registro con reporte de las escalas, valorar la disnea, valorar la intensidad, hacer las medidas generales, ver si es tratable o no, evaluar el oxígeno, ver si el paciente requiere o amerita oxigenoterapia, de no requerirla, ver si realmente, por ejemplo, es un paciente que está haciendo retención de oxígeno, y en algunos casos, si tiene hipercapnia, podríamos utilizar la ventilación no invasiva como un mecanismo de manejo de la sintomatología de la hipercapnia asociada a disnea. De no darse de esta manera, tendríamos que consultar si realmente el paciente, a pesar de las medidas generales, sigue con molestias. Yo puedo usar opioides. Si el paciente está con ansiedad, puedo agregar benzodiazepinas. Si el paciente realmente está en un estado avanzado refractario al tratamiento, yo podría valorar la sedación paliativa, que es todo un tema de exposición posterior. Como ustedes saben, farmacológicamente hablando, nosotros deberíamos plantear un manejo farmacológico. A mí no me gusta hablar mucho de los fármacos porque ustedes, como podrán entender, realmente, dependiendo de la causa, dependiendo del estadio, dependiendo de cuál es la reversibilidad de nuestro cuadro, realmente a veces tenemos muy pocas opciones que realmente no necesariamente van a revertir el cuadro si es que realmente yo no reevaluaba a mi paciente. Generalmente nos plantean disnea con una saturación mayor de 90, generalmente yo planteo en el inicio de opioides, ¿no? Si yo logro un control, a buena hora vamos bien y voy reajustando. Si no logro, generalmente yo tendría que valorar la oxigenoterapia siempre y cuando haya hipoxemia, y si no, generalmente también nos plantean asociar una benzodiazepina. Todos pasan por un mismo esquema tratando de intervenir en los múltiples mecanismos que están generando el mecanismo de la disnea, sea a nivel central, sea a nivel de la saturación periférica de oxígeno, o sea a nivel realmente de los receptores opioides de los quimiorreceptores. Pero hay que considerar que mucha patología tiene una causa mecánica que no necesariamente vamos a controlar. Por ende, definitivamente nuestra respuesta podría ser limitada. En el caso de que yo encuentre un paciente con una disnea al reposo, nos pueden plantear otro esquema de manejo, que es, por ejemplo, una disnea al reposo en un paciente que yo he evaluado de esta manera, podría usar morfina oral de liberación rápida, o en todo caso de liberación lenta si es que yo ya tengo titulada la dosis o voy a ir a un manejo crónico. Si el paciente hace una disnea esporádica que es predecible, asociada al esfuerzo, que obviamente, por ejemplo, se ve en pacientes que ya sabemos que tienen un patrón restrictivo, pero, por ejemplo, todavía comen o van a ir al baño o van a realizar alguna actividad, podría definitivamente usar una morfina de liberación rápida antes del esfuerzo. Realmente podría funcionar, no necesariamente va a aliviar completamente el síntoma, pero ayuda al control. Y si es una disnea esporádica no predecible, generalmente se puede usar morfina oral de liberación rápida o fentanilo sublingual para el manejo de esto, ¿no? En líneas generales, yo voy a usar mórficos, opioides, medidas no farmacológicas y obviamente el tratamiento de la causa de base que yo pudiera tener en el paciente. Les estoy poniendo una bibliografía al respecto del tema que se ha revisado, y yo realmente quisiera mencionarles como conclusión
es que realmente este síntoma es un síntoma muy difícil y es un reto muy importante. Realmente requiere mucha intervención, mucho acompañamiento, mucha educación, partiendo de nosotros como equipo. Realmente es muy difícil enfrentar a los pacientes y a los familiares con pocas herramientas porque realmente la multicausalidad del síntoma es muy difícil. Y también va a ser muy difícil evaluarlo en la primera visita. Entonces, generalmente yo les recomiendo, si encuentro un paciente con disnea, es un paciente que yo tengo que encontrar una periodicidad frecuente de la visita hasta poder tener todo el panorama claro y poder hacer un equipo de evaluación con la familia. En primera intención no vamos a poder valorar en todo el contexto y por ende nuestra respuesta a nuestra intervención podría ser frustrante tanto para la familia como para nosotros porque pueden faltarnos los datos de la evaluación. Entonces, si empezamos a manejar disnea, por favor, hagan la evaluación, pongan el reporte de la graduación, monitoricen frecuentemente hasta que podamos tener un panorama claro de cuál es la situación y todo el contexto global de nuestro paciente. Me parece que estoy en tiempo. Quisiera agradecerles una vez más su comprensión y agradecerles mucho la invitación a Padomi. Siempre el Sabogal está dispuesto a trabajar en conjunto con ustedes. Estamos para apoyarnos y gracias por todo. Hasta luego. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.